Quiero, para ir terminando, que veamos unos rasgos esenciales de cómo Jesús hace concreto ese amor de Dios por los hermanos. Eso que yo les dije al principio, esa conciencia de que somos comunión, esa conciencia de que somos comunidad, se hace concreto en obras y en acciones concretas. Entonces, aquí quiero mostrarles nuevamente y poner estas citas para que ustedes las revisen, ¿cierto? También ahí en su casa, por pues, la cuestión del tiempo no las podemos, no los invito a que ustedes lo hagan, que tomen su Biblia, pero ojalá en un espacio que tengan, escriban estas citas bíblicas y que ustedes puedan volver sobre ellas, porque son esos rasgos de la espiritualidad de Jesús, casi todas pues están tomados desde Lucas. Jesús cómo muestra o cómo refleja ese amor de Dios como hermano. Primero, ver, mirar, observar. Ver, mirar, observar. La espiritualidad de Jesús es una espiritualidad de la mirada. Jesús manifiesta ese amor de Dios a los hermanos mirando, viendo, observando. Y esa mirada traspasa, esa mirada toca, esa mirada cambia vidas y genera movimiento. Entonces vamos a buscar Mateo 4:18, o aquí mejor podemos encontrar Mateo 4:18 y 21, ¿cierto? Es el famoso pasaje del llamado a los discípulos. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Y después siguió caminando y vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Entonces Jesús no pasa de largo simplemente sin mirar, no, Él mira, Él ve, Él observa, ¿cierto? En 5:1, que es el discurso de las bienaventuranzas, viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó, ¿cierto? 5:1. Jesús ve a la muchedumbre y no es indiferente a eso, sino que ve las personas que están allí. Luego en 6:22-23 nos va a hablar una clave de lo importante de la mirada, ¿cierto? Que es ese pasaje sobre el ojo, la lámpara del cuerpo. Miren cómo dice Jesús: el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Recuerda, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si el ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si está malo o enfermo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Lo importante entonces de la mirada, ¿cierto? Para él. Esas citas también ya los invito a que ustedes busquen. El 6:26 y 28. 6:26, también el 28, donde habla Jesús de esa mirada. Y 9:36. Cuando llama a Mateo. Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él mira, él ve. Y en el versículo 36, al ver tanta gente, sintió compasión de ellos, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús ve. En 9:36, estamos en Mateo 9:36, Jesús, viendo a la muchedumbre que estaban cansados, que estaban perdidos, como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellos. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios en Jesús como hermano? Viendo cómo sufre su hermano, viendo cómo está su hermano, viendo lo que le pasa a su hermano. Y aquí ubiquémoslo entonces para nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos experimentar ese amor de Jesús como hermano? Como ese que ve mi dolor, que ve lo que sufro,
que no es indiferente, y por eso hacemos mucho énfasis en esto, porque muchas personas todavía sienten que Dios los abandona, que están solos, que no cuentan con nadie, que ante una dificultad que hago, Dios ve, conoce, mira tu angustia, tu dolor, y Él obra, Él actúa. Segundo, esta es bellísima, ¿cierto? Que es del sentir, el contacto. Sentir, contacto. Estas también tenemos varias citas, se las voy a escribir. Mateo 8, 3, 14 y 15. Luego está el 9, 25 y 29. 20, 34 y voy a leer simplemente esta, Marcos 1, 41, ¿cierto? Porque es la que nos habla de esa fuerte en Jesús. ¿Qué pasa con Jesús? En Marcos 1, 41, se le acercó un leproso que puesto de rodillas le decía suplicante, si quieres puedes limpiarme. Encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Jesús toca a sus hermanos, por leproso que sea, por hundido que sea, Él toca, ¿cierto? Y esa es una manifestación del amor de Dios en Jesús como hermano. Él toca al otro porque es su hermano. A Él no le importa si está impuro, no le importa porque está enfermo, no. A Él lo que le importa es que es su hermano. Y como es su hermano, no le importa tocarlo, no le importa abrazarlo, no le importa levantarlo de donde esté. Él toca, Él abraza, Él levanta al que está caído, al que está enfermo, por hundido que esté. Entonces, ese es el amor de Jesús. Primero el de la mirada, segundo el que toca y tercero el que se pone en camino, el que da pasos. Jesús siempre sale al encuentro del otro. Voy a borrar este. Que es el ponerse en camino. Ponerse en camino. Camino. Mateo 4, 23. 9, 18, 19 y 13, 1, 3, 53. Listo. ¿Qué nos dejan ver esos pasajes? Que Jesús sale al encuentro del otro. Él no se queda estático, Él siempre sale a nuestro encuentro, Él nos primerea incluso. Nosotros decimos que nos encontramos con Él, pero es porque Él nos ha encontrado primero. Él ha salido primero en nuestro encuentro. Entonces, 3 formas concretas de cómo es ese amor de Dios en Jesús de Nazaret, es en esas 3 acciones concretas: ver, mirar, observar, sentir, tener contacto y ponerse en camino, salir al encuentro del otro. ¿A qué los invito entonces? A que esta experiencia del amor de Dios en Jesús de Nazaret como hermano nos ayude primero a decir que ese Jesús es mi hermano. Recuerden esa invitación que él hace, dice, ¿quiénes son mi hermano, mi hermana, mi madre? Son los que escuchan escuchan la voz de Dios y ponen por obra eso que escuchan. Viven y hacen esa voluntad. Entonces, esos son mi madre, mis hermanos. Ese Jesús, entonces, a lo que nos está invitando es a vivir a profundidad esa voluntad de Dios. Y lo que nosotros podemos decir que tenemos como invitación es a ¿qué? A conocer a ese Jesús histórico, a conocer a ese Jesús que nosotros tenemos como testimonio en las Escrituras, a conocer a ese que se hace concreto para nosotros en ese Jesús histórico, pero también a encontrarnos con el Cristo de la fe.
a encontrarnos con ese Cristo, ese Jesús que se nos revela, que se nos manifiesta, y que donde se nos revela y lo podemos ver, en la oración, que podemos descubrirlo adentro, y eso nos permitirá descubrirlo afuera, en el otro, que nosotros tengamos también una relación de hermanos con el otro, que mi vida en mi casa, empezando por mi casa, realmente sea una comunidad, y no simplemente personas con las que vivo, no, que sea esas personas hermanos a profundidad para mí. Entonces es muy importante en nuestra experiencia de encuentro con Dios pensar en esta dimensión, porque el encuentro que vivió el Jesús histórico con sus hermanos es el mismo que vive el Cristo de la fe con nosotros. Yo me encuentro con ese Jesús concreto, que se me revela en mi interior y que me invita a descubrirlo también en el otro y a partir de allí fortalecer esa relación con mis hermanos. Que esta reflexión entonces nos ayude a nosotros a tomar conciencia, cómo me relaciono yo con los demás, y que esto nos ayude a experimentar ese amor de Dios en Jesús como hermano, para que yo también me sienta un hermano para mis hermanos, que sean esa comunidad, y que esa comunidad me ayude cada día a tener vínculos y lazos más fuertes, y que todos luchemos por un mismo deseo, la construcción del reino de Dios en este mundo.